¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Eje Ezequiel Gigante Entrevista, el ciclo que me decidí a hacer para combatir la cuarentena. No desde el lado de mirar series, no desde el lado de leer libros, también lo hago, pero también para estar conectados con las demás personas, para dialogar, para debatir. Y hoy, con el agrado de volver a invitar a un amigo mío llamado escritor, Cristian Rodrigo Iturralde. A ver, querido amigo, ¿cómo anda? Ahí veo una mesa, bueno, ahí estamos. ¿Cómo anda, ¿Qué amigazo? dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Voy a tener el celular porque la última vez creo que estuvo mejor que yo tenga el celular, porque si no, por el tema del sonido, ¿no? A ver. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, a ver, Cristian, te molesto por lo siguiente. Estuvimos hablando la otra vez de tu libro 1492 sobre, bueno, la llegada de los españoles, ¿no? Sí. Vos tenés muchos libros, pero hoy quería hablar de un libro en particular que se llama La Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. Es así, ¿no? Corregime. Es así, sí, muchas personas están acordadas de mi mamá cuando puse ese título, pero ese efectivamente es Bueno, así. a ver, voy a hacerte preguntas muy... Porque, a ver, yo, si bien estudio historia, voy a hacerte preguntas muy ingenuas, ¿sí? Tipo Pamela David, ¿sí? Para el que no estudia historia y no sabe, vos aclares detalles que la gente no sepa. Pero, por ejemplo, vamos a empezar por el subtítulo, ¿no? Es como que vos tirás la bomba en el subtítulo siempre. El subtítulo es ¡pum! Es cierto, sí, sí. No sé si lo hago de La modo Santa Inquisición. deliberado, pero Sí, siempre queda así. Siempre queda así, sí. bueno, la Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. Ahí voy. Uno, cuando piensa en la palabra Inquisición, como dijimos antes, yo pienso en tortura, en un tribunal que por no ser católico te destroza, Mm. en tirar a las personas por un precipicio a ver si vuelan y son brujas. Pero vos en este libro estás diciendo, no señores, como en el libro de 1492. La realidad es completamente distinta. Entonces, ¿por qué Tribunal de Misericordia? Bueno, por un motivo muy sencillo, y creo que ni siquiera en la actualidad, digamos, existe algo así, porque la persona, el encausado, porque bueno, después veremos que es un tribunal y el único en su tiempo que ofrecía una serie de garantías procesales a los encausados, muchas de cuyas... Ahí se cortó, se corta. me entró justo una Ahí llamada, se no sé. cortó, ahí volviste. Ahí estoy viendo una zapatilla. No, está Sí. justo en el encausado quedaste. Claro, o sea, donde, digamos, los causados, acusados, tienen una serie de garantías procesales que eran únicas en su época, no las tenía absolutamente nadie, muchas de cuyas garantías hoy actualmente somos, digamos, beneficiarios, como puede ser, no sé, la tacha de testigos, la recusación, la apelación, qué sé yo. Bueno, ya O sea, entraremos en ese tema. las garantías durante el proceso penal lo heredamos de ahí. Sí, prácticamente, mira, algunas vienen del derecho romano, algunas, pero en su mayor parte, casi todas vienen del derecho canónico, que es, digamos, todas las sociedades occidentales, lo que han adoptado es, sí, indudablemente una parte importante del corpus romano, pero lo que hace el derecho canónico es, en muchos casos, suavizar, por ejemplo, incluso la dureza o la excesiva dureza, donde no se hacía contemplaciones de ningún tipo en determinadas circunstancias. Entonces lo que hace, de algún modo, el derecho canónico es, digamos, aportar el elemento de la caridad o, digamos, de la mesura en algunas cuestiones. Así que sí, podríamos decir que modernamente, bueno, el derecho a abogado, por ejemplo, uno o dos abogados costeados por el tribunal, bueno, eso lo ofrecía la Inquisición con una tasa de éxitos en defensa del acusado altísima.
Eh, Así que había una serie de garantías que hacía que fuera muy difícil poder encontrar, o sea, poder condenar a alguien, ¿no? Porque la Inquisición lo único que hacía, y esto la gente lo tiene que tener claro, pues lo voy diciendo desde ahora, para evitar los estúpidos de siempre. La Inquisición no torturó una sola persona y la Inquisición no mató a una sola persona. La única función que tenía la Inquisición en cuanto a tribunal, digamos, investigador, porque Inquisición es inquirir, investigar, era ver si luego de un proceso justo y de acuerdo a los elementos existentes, si la persona era o no efectivamente culpable del delito de herejía. Luego, si la persona llegaba a ser culpable, ya pasaba a la órbita del Estado, que era en definitiva el que tenía las leyes duras contra los herejes, o sea que no viene de la Inquisición. Eso es importante. A ver, Cristian, vamos a parar ahí. Contextualicemos. Años que estuvo la Inquisición activa. Bueno, generalmente se habla del español, ¿no? Porque hubo una medieval del año 1220 al 1230, básicamente por lo que fue la herejía cátara, que fue, digamos, una herejía de una magnitud muy grande, que por distintas cuestiones, no solo, digamos, por la cantidad y la violencia de sus herejes, sino incluso por la doctrina que ellos pregonaban, podemos hablar de una primera Inquisición medieval que se da en Francia, en la región del Languedoc. Pero la Inquisición más común, más vapuleada, la que más se conoce, es la española, que nace en el año 1478 y se extiende por casi 3 siglos en los dominios españoles. Ujú. Bien, entonces el Estado, digamos, que llevaba adelante la pena, el castigo, era el Estado español. Exactamente, exactamente. O sea, en Ujú. definitiva, lo que la gente tiene que entender, porque hay muchos que han dicho, pero es un eufemismo eso, que la iglesia entregaba al hereje y sabía que lo iban a matar por hereje. Escúchame, hay que entender que la herejía, primero, en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las religiones, digamos, era considerado el delito de mayor gravedad, y todos los estados, incluso los estados no cristianos, ni hablar de los musulmanes, de los judíos, de los paganos, era condenada con la muerte. ¿Por qué? Porque se consideraba la herejía un delito de lesa majestad, como atentar contra la propia autoridad suprema. De modo que eran los estados, porque aparte es al estado al que le incumbe, el que tiene la competencia para poder ejecutar. La iglesia no puede ejecutar absolutamente a nadie. El poder de la iglesia es espiritual, pero el Estado, como sabía que en materia de teología, etcétera, era la que podía, digamos, saber, bueno, se le encargaba la investigación en algunos casos. De hecho, antes de que existiera la Inquisición, los que se encargaban de esas cuestiones eran los propios estados con los tribunales civiles. Los protestantes, por el solo rumor de herejía, ni hablar del tema de las brujas, los mandaban a ejecutar. Entonces, de algún modo, incluso para el hereje, incluso para el delincuente, la Inquisición significó para ellos una oportunidad más. ¿Por qué? Porque si no hubiera estado la Inquisición para hacer todo ese proceso, hubieran sido ejecutados directamente por el Estado. Y acá viene la pregunta que vos me hiciste inicialmente: ¿por qué Tribunal de Misericordia? Porque el hereje tenía, incluso el aún encontrado culpable, luego de terminado el proceso, con toda la evidencia, si el encausado, si el culpable se arrepentía, automáticamente obtenía el perdón, y la iglesia no estaba obligada a entregar a esa persona al Estado. O sea, que le era perdonada la vida. ¿Entendés? No existe un tribunal en la historia, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un ladrón, vos robás, perfecto. A ver, el ladrón se arrepiente, che, qué mal que estuve, qué sé yo. Está todo bien, arrepentite, pero hermano, vas en cana, vas a la cárcel, cumplís la pena. No, acá la Inquisición le salvaba nada menos que la vida al tipo, ¿entendés? De modo que de no haber existido la Inquisición, ese hereje o ese acusado de herejía hubiera sido ejecutado por el Estado, por cualquier Estado del mundo en ese momento, ¿entendés? Y hay que entender que los que más duramente condenaron la herejía y que más duramente la trataron fueron, bueno, los judíos, ni hablar. Hemos visto el proceso a Jesucristo, lo que fue. ¿Entendés? Que en realidad, por una supuesta blasfemia, mirá la tortura que tuvo que sufrir Jesucristo con los romanos y los judíos por la sola sospecha de blasfemia, de un juicio farisaico, porque es un juicio que debería haber sido anulado. De modo que, digamos, la dureza con la que musulmanes, judíos, protestantes, paganos, eh, la dureza con la que siempre se trató, en la época de los griegos también, o sea, hay que entender que la herejía no es un invento de la Iglesia Católica, la rigurosidad para tratarla no es un invento de la Iglesia Católica,
Contrariamente, la Iglesia se distingue de todos aquellos regímenes o religiones que la trataban, se distingue por la caridad. Porque la Inquisición, ¿qué hace? Primero, prueba. Tiene que tener todos los elementos para probar que la persona... Los juicios podían durar años a veces. Ahí te das cuenta que la Inquisición no tenía ningún interés por ejecutar absolutamente a nadie. ¿Entendés? Y siempre le da la oportunidad a la persona para arrepentirse. ¿Por qué? Porque la Inquisición... Sí, 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 perfecto. Entonces, y de ese modo, el tipo se obtenía el perdón. ¿Entendés? Y la Inquisición entiende, y además salvaba el alma, por supuesto. Por eso digo que es un tribunal de misericordia, porque no existe que alguien me nombre un tribunal en la historia, incluso en la actualidad, donde el encontrado culpable por el solo hecho de arrepentirse obtenga el perdón. No existe. Ah, A perdón, una ver, cosa más que quiero decir. sí. Perdón, me olvidaba. Justamente la mejor prueba de que la Inquisición obró así es que en 350 años de existencia hay más de 300.000 procesos. Solamente 3.000 personas, los números varían, algunos dicen 3.000, otros 5.000, otros pueden llegar a decir hasta 7.000. Yo lo que he encontrado son 3.000, basándome en los estudios más serios que después hablaremos. Entonces, vos fíjate, 3.000 personas ejecutadas en 350 años por los tribunales civiles. Entonces, compárame eso con los 500.000 católicos ejecutados por la Revolución Francesa por su sola condición de ser católico, comparámelo con los 100 millones de muertos que trajo el comunismo, o, por ejemplo, con las bombas atómicas que tiró Estados Unidos, o la masacre de Dresde. Por eso quiere decir que la modernidad no tiene ninguna idoneidad moral en absoluto para acusar a la Edad Media. O sea, si querés cuantitativamente, matemáticamente, si lo reducimos a eso, no existió lo de la Inquisición, no mató absolutamente a nadie, ¿entendés? Y Bueno, y recordemos en que el caso, perdón, y en el caso de la Inquisición medieval, ¿no? ¿Era sí. más o menos parecido a esto o ahí sí hay un grado de verdad de que a la gente la torturaban por no creer en Dios? No, es que nunca fue así. Lo que hay que entender primero, que es un error muy común de base, y que en realidad es lo que uno debería decir primero, y yo me olvidé, que la Inquisición solo tenía potestad, jurisdicción, para actuar sobre los bautizados católicos. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, la Inquisición no podía procesar a un judío, no podía procesar a un protestante, a un musulmán. No, solo tenía, esto es importantísimo que todos lo sepan, no podía procesar a alguien de distinta religión. Incluso en esa España, que muchas veces se consideró la España de las tres culturas porque convivieron judíos, musulmanes, etcétera. Entonces, sobre los bautizados cristianos, porque la herejía justamente es la negación de un dogma, de una verdad, ¿entendés? De la propia fe. Entonces, cuando me salen que quemaron judíos, musulmanes, eso es una mentira absoluta. Y es una mentira de escuela. Entonces, solo, y recordemos que cada religión, esto es importante decirlo, yo lo trato en mi libro también, cada religión tuvo su inquisición, por decirlo de algún modo. Por supuesto que ni la mitad es justa. Los judíos también tuvieron sus propios tribunales. ¿Para qué? Para investigar y para encausar a sus propios herejes. Recordemos las sanguinarias persecuciones entre los talmudistas y los antitalmudistas. Se perseguían a muerte. Los musulmanes, sabemos las distintas sectas que tienen y cómo se ejecutan mutuamente si no siguen determinados protocolos de sus tribunales. O sea, todas las naciones tienen sus tribunales que lo que hacen es, digamos, asegurar el correcto desenvolvimiento de la fe, asegurar la ortodoxia, la unidad, etcétera. Eso es lo que es un tribunal de fe. Y la Inquisición, Ujú. la única diferencia que tenía es que, bueno, en general, la Inquisición tenía personas que realmente eran muy, en general eran destacados teólogos, muchas veces eran juristas, es decir, no era un tribunal común como puede ser un tribunal episcopal, porque antes de este tipo de cuestiones trataban, no sé, el tribunal del barrio, con el obispo de barrio, no. Esta era gente sumamente entrenada, eran, digamos, lo mejor de lo mejor es lo que estaba dentro de la Inquisición. Y la medieval fue muy, muy similar, si bien no llegó a estar tan organizada con todas sus normativas y todos sus cánones como fue la Inquisición española, pero digamos, en esencia fue exactamente lo mismo. Eh, fue exactamente lo A mismo. ver, Cristian, ahí Tejada está preguntando cuál es el libro. ¿Lo tenés ahí a mano?
Sí, mira, El libro de la Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. bueno, Lo más, digamos, lo más chocante es el subtítulo, ¿no? Tribunal de Misericordia, por eso lo llamo a Cristian. A ver, Cristian, voy a hacerme el fantino, muchas veces me sale. dale, dale. Vos me estás diciendo que en 1478, durante 3 siglos, yo soy católico, me mando una macana terrible, voy a la Inquisición, digo que me arrepiento y ya está. Exactamente. En el mayor, en la mayor parte de los casos, si el delito cometido era muy grave, todo lo que te tocaba era un ayuno. Entonces, muchas veces se conmutaba la pena que debería haber ido porque por un ayuno o una peregrinación, o si la persona realmente era, digamos, no sé, muy, muy grave, capaz se lo mandaba a remar a los barcos de galera, pero los tipos salvaban siempre su vida. Lo que está hay, mira, 200.000 procesos que han sido estudiados y analizados por los máximos expertos y más imparciales de todas las religiones. Bueno, lo que se puede inferir del estudio de esas 200.000 actas es que el 98% de los que fueron absueltos tuvieron como pena ayuno y peregrinación, vestir capaz un San Benito, algún tipo de penitencia muy leve. O sea, es menor al 1% la cantidad de encontrados culpables que fue ejecutado por el Estado. A ver, ahora algo ya acabas de decir, pero la pregunta del profesor universitario de historia, señor Cristian Rodrigo Iturralde, escritor del libro La Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, acá hay una gran ventaja. Yo siempre digo que hay dos cosas con respecto a la Inquisición. Lo que tenemos en contra, lógicamente, son estos siglos de propaganda, digamos que se ha ido impregnado en la gente porque es propaganda, porque no tiene sustento documental, pero tenemos probablemente la mejor noticia para lo que puede ser investigar o llegar a una conclusión certera sobre un hecho histórico. La documentación. La Inquisición fue tal vez el único tribunal de esas características en la historia que ha conservado absolutamente todos sus documentos, hasta el movimiento administrativo más tonto o incluso las preguntas que se le hacían a alguien si es que se lo llevaba a alguna sala de tortura. La tortura ni se aplicó casi. O sea, está todo documentado porque hay una figura esencial en todo este proceso que es el notario. El notario es el que lleva registro de absolutamente todo, todo tiene su rúbrica. ¿Y dónde se encuentra esta documentación? Bien, está casi toda en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en España, a que yo tuve la suerte de ir, tuve la suerte de chequear la documentación, de sacar documentación, y también tuve la suerte de ir, cuando estaba escribiendo el libro, a la Biblioteca de París en Francia, donde hay también un cúmulo importante de información por Bonaparte, que cuando Bonaparte se va de España, se afana todos los archivos para vendérselos a coleccionistas privados de hacerse unos pesos. De modo que la documentación está y es inobjetable. Por eso, cuando uno habla seriamente, vos fíjate que mucha gente, la gente más anticatólica o más antioccidental o más anticristiana, evita los debates intelectuales. ¿Por qué? Porque saben que pierden. Tenemos toda la documentación y la documentación no miente. Además, por supuesto, si yo por algo me caracterizo, lo que yo intento hacer es que mis fuentes sean prácticas, que todas piensen, digamos, contrario a lo que pienso yo. A ver, yo tengo mi posición, por supuesto que tengo mi posición tomada y bien clara, no tengo por qué ocultarlo, pero mis fuentes son, en general, autores judíos de prestigio, porque hay, por supuesto, que autores honestos en todos lados, como ser humano, hay gente buena y gente mala en todos lados. Yo tengo mucho autor judío, mucho autor protestante, mucho pagano, eh, musulmanes algo hay, pero cuesta más. Entonces son todas fuentes que de algún modo se hace muy difícil acusar a este estudio de, digamos, de parcial, pero lo más importante, lejos, es la documentación de libre acceso a la que la gente puede. O sea que las fuentes son de notarios, corregime, del Estado español o de la Inquisición. Eso es lo que no me quedó claro. No, es de la Inquisición. Claro, bueno, ahí viene la pregunta del abogado del diablo. ¿Qué piola? Ellos escribieron la historia de lo que hacían. No, porque vos fijate que hay incluso cuestiones que le pueden ser, digamos, antipáticas en un futuro,
Pues no todo es color de rosa lo que vos ves. Vos también ahí ves capaz la actividad de algún funcionario desaprensivo, ¿entendés? Y se pone, tal funcionario hizo esto, y actuó muy mal con el encausado, aparecen las recusaciones de los jueces, o sea, hay mucha autocrítica ahí, pero de todos modos, fíjate que autores que son judíos, que son protestantes, etcétera, que son contrarios a España y a la Iglesia, ellos dan crédito total y confían realmente en, digamos, en esta documentación. Por aparte, no te olvides una Mm. cosa, el notario, por lo general, el notario en general no siempre en la Inquisición, porque la Inquisición no es que decide todo. Vos, en cada actuación hay una persona civil. Por ejemplo, cuando se tiene que llegar a un veredicto sobre si la persona fue efectivamente o no culpable del delito que se le achacaba, no es el inquisidor el que, el que decide. Hay una persona del Poder Civil, hay una persona de la Inquisición, que muchas veces tenían sus problemas entre sí, hay a veces un obispo, porque muchas veces había muchos roces entre los obispos y los inquisidores. ¿Por qué? Porque el obispo consideraba de algún modo que el inquisidor estaba, digamos, tomando atribuciones suyas, y había una persona civil del pueblo con buena reputación. O sea que era muy... Y todos tenían que votar de modo unánime para que se pudiera llegar, digamos, a un veredicto, si no, el caso era anulado. Por eso hay tan pocos condenados a muerte, digamos, por el Estado, ¿no? O Eh, sea que de 1478 a 3 siglos después, no hay un solo muerto ni un solo torturado por la Inquisición española. y uno solo. Primero que hay que entender una cosa. Por supuesto que el Estado, ¿qué hacía? Contrataba a sus verdugos. Si había que torturar a alguien, se contrataba a un verdugo. Pero hay una gran diferencia. El tema de la tortura hay que decirlo. Porque incluso incita mucho al morbo de la gente y vende mucho, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho, perdón, tengo un comentario aparte. Benedicto Sí. XVI tiene un comentario muy interesante. Él dice que se encuentra, tiene una amistad con un periodista muy conocido, de tendencia liberal, bastante anticatólico, y este periodista le reconoce a Benedicto, le dice, la verdad es que me decepcionó todo lo que leí del caso Galileo y de la Inquisición. ¿Por qué le dice Benedicto? Porque no encontré tortura, sangre y nada por el estilo. Pasa que hay que entender, la tortura ya desde la época de los griegos era considerado un medio de prueba válido, ¿ok? Era un prueba, lo que vos dijeras bajo tortura, ya no te podías rectificar, era válido. Y así fue en los romanos, o sea, así era en todos lados, ni hablar los protestantes. La única diferencia es que durante la Inquisición, lo único que se permitía era, mira lo que te voy a decir, era el único tribunal, por eso que la Inquisición hizo siempre todo muy transparente, todo estaba regulado, hasta la forma de que se debía torturar llegado al caso. De todos modos, el índice de torturados es cerca del 0,7%, ¿ok? Ahora bien, eh, ¿cuáles eran los métodos más comunes para la tortura? Por ejemplo, los protestantes te podían cortar en pedacitos, sacar los ojos, sean cualquier cosa. Esto lo reconocen los propios protestantes. Los musulmanes son animalitos, ya sabés lo que podrían haber hecho. Los judíos también torturaban. Ahora bien, la Inquisición establecía que solamente, en general, eran dos los métodos de tortura. Uno era el famoso submarino, que, a ver, es un método que siguen aplicando hoy en día, incluso hace poco se abrieron unos archivos, desclasificaron unos archivos del ejército de Estados Unidos, Israel, etcétera, y se descubrió que seguían aplicando el método submarino. El método submarino, una persona básicamente la ponen acostada, boca arriba, le ponen unos trapos en la boca y le van tirando galones de agua, ¿no? De modo de generar una sensación de ahogamiento constante a la persona. Nada de cortar pedazos, nada por el estilo. El otro método que permitía la Inquisición que se hiciera era la del potro, que era básicamente atar las extremidades, los brazos y las piernas, e irlos tirando. Ahora bien, Mm. lo más importante de todo esto, ¿qué es? Que la Inquisición tenía unas reglas muy claras. Primero, esa tortura no podía durar más de 15 minutos, por eso siempre había un reloj en la sala. Pero, más importante, no podía ponerse en peligro no solo la vida del encausado, sino tampoco se podía poner en peligro las extremidades. O sea, la persona no podía ser, eh, bueno, ni en riesgo la vida, ni tampoco sus partes. O sea, el tipo no podía salir con un brazo menos, ¿entendés? Y para eso era obligatorio
que hubiera un médico en cada sala. ¿Entendés? Eso es algo, si nosotros pensemos, estamos en el siglo XV, que Mm. se un caballo Es todo el muy tiempo. difícil para Es los muy que no difícil. estudian historia desde el siglo XXI mirar la historia con los ojos del siglo XV, pensar como pensaban en el siglo XV. Es muy bueno eso porque no lo hace nadie. Exacto, Ezequiel, porque vos fíjate, si nos adentramos en ese contexto, eso fue un gran progreso, ¿entendés? Porque si, paralelamente, como reconocen los propios protestantes, ¿entendés? Eh, allá, o sea, no había, los podían torturar cuantas veces quisieran, las torturas eran realmente de lo más cruento que te puedas imaginar. Yo tengo un montón de fuentes de protestantes que reconocen y prueban esto. Y bueno, entonces en la Inquisición, los poquitos que fueron, digamos, pasados a tormento, bueno, los podían apretar un poco, 15 minutos, si el médico veía algo raro, ¡pum!, acá se corta. Y hay una gran ventaja que tenía la Inquisición con respecto a otros tribunales. A la Inquisición no le alcanza tampoco con lo que la persona declare bajo los efectos de tortura. El encausado debía ratificar 24 horas después frente a un tribunal civil, ¿ok? Del rey y también frente a civiles, que lo que había dicho era cierto o no. Si él decía que no era cierto, tenía que ser liberado. Es increíble, por eso digo que era muy difícil poder condenar a alguien con la Inquisición. Si luego entramos en el tema de los procesos, las instancias que hay, los juicios que tardaban años, o sea, eso te demuestra con qué cuidado la Inquisición tomaba cada caso, ¿ok? Entonces, eso me parece que es muy importante saberlo, y las fuentes son inobjetables, inobjetables. A ver, Cristian, vos nombraste el caso de Galileo Galilei, ¿no? Sí. La versión oficial, yo salgo a la calle y una persona me dice a Galileo Galilei que afirmaba que la Tierra, que esto, que lo otro, la iglesia lo agarró y como no se rectificó lo mató. No, Esto desde ya es falso, ¿verdad? Por todo lo que vos estás diciendo. no, pero aparte de esto, pasa que realmente a veces Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo la que ocurrió gente, con Galileo Galilei? la gente es muy estúpida, porque hasta te metes en Wikipedia, que digamos que es una usina de ignorancia total, y hasta se sabe que Galileo murió de muerte natural. Lo de Galileo es un caso muy simple, e incluso ahí la iglesia fue la que actuó de modo científico. ¿Por qué? Galileo, en principio, él sostenía la teoría heliocéntrica. Ahora bien, él estaba enseñándose en las universidades cristianas. Ahora bien, él no podía probar, digamos, de modo inconcuso, porque no tenía los elementos por el tiempo que era, ¿entendés? De decir que era cierta. Entonces la iglesia, con mucho juicio, y la iglesia verdaderamente científica, ¿qué le dice a Galileo? Escúchame, esto que está diciendo de la Tierra heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, no tenés modo de probarlo, ¿entendés? No sé, hoy tenés, qué sé yo, satélites, pero entonces, como no tenés modo de probarlo, enseñalo como una teoría, pero no lo enseñes como una verdad inconcusa, porque no lo es. Es decir, la iglesia exige pruebas. La iglesia se muestra científica en este caso. Y Galileo desobedece. Lo sigue enseñando como una verdad inconcusa, aun cuando él no podía probarlo. Ahora bien, ¿qué pasó? Tuvo, por supuesto, algunos desencuentros. Ojo, él fue muy amigo de todos los papas, Galileo. Pero tuvo dos procesos inquisitoriales y no pasó absolutamente nada. Todo lo que Galileo tuvo que sufrir fue una especie de prisión domiciliaria. ¿Pero por qué? Pues, hoy todo el mundo hace de Galileo un santo, ¿no? Es increíble. Los que no creen en nada, de repente, Galileo es un santo. Galileo era una persona muy complicada. A él se le probó hacer muchísimos fraudes. Incluso él fraguó el imprimatur de uno de sus libros, ¿entendés? Galileo era un tipo muy complicado que incluso se adjudicaba como el telescopio. Él se adjudicaba invenciones que no le correspondían. O sea, era una persona muy complicada con un carácter muy complicado. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, termina teniendo una especie de arresto domiciliario en una quinta enorme, gozando de una pensión papal, ¿entendés? O sea, Galileo muere, después muere libre, en una casona enorme, dada ¿Qué por la tenía una iglesia. enfermedad? ¿Cómo? No, ¿Tenía una enfermedad? ¿De qué murió? de muerte natural.
o sea, de viejo. de viejo, gozando incluso de una pensión papal, ¿entendés? O sea, murió con dinero, tranquilo, de una pensión papal. Y esto es historia, estos son hechos. Entonces, es increíble que la gente siga hablando del caso Galileo. Por eso, por supuesto, que la gente, la izquierda o quien sea, no le conviene meterse con estos temas porque sabe que es una discusión intelectual donde hay que mostrar los documentos, sabe que es una barrabasada. Así que, resumiendo, murió de muerte natural, gozando de una pensión papal y fue muy amigo de los papas. Y fue rehabilitado por la iglesia. Él se arrepintió antes de morir, de muerte natural, cuando estaba muy mal. Él se arrepiente de muchas de las cuestiones, de las falencias de su carácter, y él muere como un perfecto católico. Mm. Ahora, bueno, la pregunta que te hice la otra vez, cuando presentaste, bueno, no, cuando presentaste no, lo presentaste mucho antes, pero cuando yo te entrevisté por el libro 1492, ahora te pregunto lo mismo sobre la Inquisición, el libro La Inquisición, Tribunal de Misericordia, y quizás la respuesta supongo que es la misma. Mm. ¿Por qué si la verdad objetiva está tan alejada de la realidad que plantean la gente? Es decir, ¿por qué tanta ensañamiento con la Inquisición de que fue una tortura, de como hablábamos al principio? Uno dice la palabra Inquisición, lo primero que se le viene a la cabeza es 20 tipos torturando a uno porque no cree en Dios. ¿Por qué? Pasa esto de tantos años, no de desinformación. Esto ya no es desinformación, es una mentira. Sí, sí, pero hoy sucede algo muy extraño, ¿no? Porque antes es cierto que uno podía aducir cierta ignorancia, la podía llegar a comprender porque no había gran acceso, digamos, a la información como hoy. Hoy lamentablemente tenés una carga de sobreinformación que termina siendo incluso más perjudicial muchas veces que la poca o la limitada información. ¿Por qué sucede? Bueno, yo creo que básicamente es un odio, primero, es un odio a la civilización occidental. Mi tesis, por lo menos, es, primero es un odio completo a Cristo, y no lo digo para que la gente me diga después el argumento religioso, no, no es el argumento religioso, es obvio que el enemigo, aquí se ataca siempre, a la Iglesia Católica y a la civilización occidental, pero porque la Iglesia Católica fue la forjadora de la civilización occidental. Por supuesto que hay muchos cristianos de otras denominaciones que hacen muchísimo bien, yo no estoy hablando en detrimento de ellos, ¿no? Eso que quede claro, que de todo tipo, pero Ahí digamos se que te está cortando el sonido. perdón, para mí Ahí está. es un ataque es un odio al cristianismo y básicamente al cristianismo como forjador de la occidentalidad. Y esta es una herramienta que utiliza particularmente el marxismo. Si bien hemos visto actualmente que el marxismo tiene varias, digamos, caras, hoy tenés libertarios, que se dicen libertarios, pero los tipos son, culturalmente son zurdos, ¿entendés? Hoy tenés mucha gente que se dice de derecha, y terminan siendo directamente gente de la más rancia izquierda, por lo menos funcional. Entonces yo veo marxismo, digamos, de modo general, pero esto es parte, digamos, es una variante del marxismo cultural para ir de algún modo criminalizando todo lo que tenga que ver con la cultura occidental, ¿no? Porque si vos mancillás el nombre o de la iglesia, o de España, o del cristianismo, bueno, eso también trae, digamos, todos los valores, todas nuestras tradiciones, etcétera, estarían mal porque vienen de ellos. Entonces yo creo que es una criminalización total. Creo que pasa por ahí, para mí. Bueno, a ver, para ir terminando, me gustaría para la próxima hablar un poco de otro libro tuyo que es Inadi, el libro negro del Inadi, ¿sí? Policía del Pensamiento y qué más. ¿Cómo era? Mirá, te juro que yo muchas veces me olvido de... Es más, a veces cuando tengo que dar una conferencia de un libro que ya escribí, lo tengo que volver a leer porque me olvidé. Ya, viste, es el libro negro del Bueno, dinero. Ahí. No, igual algo me acuerdo, queda tranquilo. justo tapaste el micrófono. Ah, perdón. El libro negro del INADI o la policía del Sí. pensamiento. Ah, bueno, eso es otro título. Bueno, ya el libro negro del INADI, ya ahí empezás a atacar al título, ya ahí ya estás Sí, dándole. ahí arranco Y de una. después me gustaría, vos que defendés tanto la fe católica,
preguntarte en la otra entrevista, porque hoy ya estuvimos hablando bastante sobre este tema, o si querés lo hablamos ahora, lo que pasa es que yo quería monopolizar el tema de la Inquisición, el Vos querés. tema de los sacerdotes que practican pedofilia, que eso es un ataque, pero realmente está ocurriendo, y bueno, y quería ver tu visión sobre eso, y también, bueno, hablar sobre el libro negro del INADI, pero ¿cuándo te gustaría hacerlo? Si querés te respondo ahora algo. Yo estoy perfecto, a mí es lo mismo, ¿eh? Lo Bueno, de los sacerdotes otro lo día tengo acá. hablamos del libro negro del INADI, Dale. pero, por ejemplo, a ver, hay casos de curas que se ha demostrado que han practicado la pedofilia. Sí, Y esto yo no lo veo como un ataque del marxismo, si bien yo soy antimarxista. sí, sí, sí. Bueno, pero es como, en realidad es el mismo caso que yo ponía en el 1492. A ver, son curas, son humanos, no son extraterrestres. Tenés gente buena y gente mala en todos lados. Ahora, hay que saber distinguir. Por supuesto que hay muchos casos que son ciertos. A ver, yo personalmente como católico, si yo me entero que un cura tiene esa actitud, yo le pongo un tiro en la cabeza, yo mismo, no espero que vayan los marxistas o la policía. Yo mismo me encargo de pegar un tiro en la cabeza porque es lo que merece, porque es una persona que está aprovechando de su condición de sacerdote para hacer este tipo de cosas. Es execrable, por supuesto. Pero hay que entender una cosa acá. Eh, Porque es como que se habla de una cosa y no se habla de las otras. A ver, no es que por comparación yo quiero desligar a la iglesia de esto. Porcentualmente, porcentualmente, la cantidad de sacerdotes que se les ha aprobado o que pueden llegar a ser es mínima. 400.000 sacerdotes. ¿Vos sabés la cantidad de pastores protestantes, de rabinos judíos, ¿entendés? Y de otras religiones, donde es mucho más común la pedofilia? Pero de esos casos no se habla. Solo se habla particularmente de los casos de la Iglesia Católica. Y la Iglesia no los niega. A ver, por supuesto, puede haber algún obispo malo que al pedófilo, en vez de pasarlo a retiro, ¿qué hace? Eso pasa, lamentablemente, ¿viste? Lo muda. Pero sí, indudablemente que existe, el mal existe, ¿entendés? Y dentro de la iglesia hay de todo. Pero creo que la misión nuestra como católicos es resistir y, bueno, y hay que intentar extirpar todo este mal. Sí, de Pero hecho, es yo, mínimo. yo generalmente suelo dar las mismas respuestas que estás dando. Creo que la di, bueno, creo que con Gustavo Blanco, que es el referente de la juventud del Partido Demócrata, donde empezábamos a hablar de la iglesia. Bueno, yo decía, si Cristina es una chorra, no voy a decir que todos los argentinos son chorros. Si hay pedofilia en la iglesia, como es el representante de la iglesia, no voy a decir que la iglesia es un desastre y son todos pedófilos, ¿no? Y más allá de esto, ahí está lleno de casos de pedofilia. Bueno, no olvidemos, acá quiero hacer un acento porque realmente me da mucha bronca. Hace 2 años empezaron a hablar de pedofilia en el fútbol, Independiente y River, y de un día para el otro, estimado Cristian, no pasó más nada. Es cierto, ¿Sí? Parecía que se venía el mundo abajo. Empezaron a nombrar a personalidades que vos decís, no puede salir nunca más en la tele. Y de un día para el otro, no fue algo sistemático, fue de un día para el otro, no se habló nunca más. olvidate. Entonces, ¿hay pedofilia? Sí, pero creo que está en toda la sociedad y la vara no es la misma para todos. No sé si coincidís con esto. Coincido plenamente, por supuesto, no se puede negar la existencia, como no en este caso. Hay curas malos en un montón, yo me he cruzado con un montón de curas malos, pero me he cruzado con curas santos. Y no hay que olvidar, cuando se ataca a la iglesia es, y esto no lo puede negar nadie, están los datos ahí, es la organización caritativa más grande del mundo, mucho antes de que estos marxistas roñosos se acuerden de sacar la bandera de los desposeídos, ¿entendés? La iglesia viene ayudando hace 30 millones de años con sus hospitales, leprosarios, dándole de comer a la gente, y por supuesto que hay gente mala, como decís vos, pero es verdad que hay una hazaña especial con la Iglesia Católica. Y bueno, por supuesto que, a ver, es como yo también digo siempre, pues digo a la gente para que piense un poco, a ver, que existe una normativa de la Iglesia que diga, bueno, los curas pueden ser pedófilos. No, es evidente que la persona que está haciendo eso está actuando contra las normas de la Iglesia, entonces no podés adjudicarle la responsabilidad de la Iglesia. Ahora bien, es cierto que si se toma conocimiento del caso, conocimiento fehaciente, lo que vos tenés que hacer el tipo es rajarlo. Lo que no puedes hacer es ampararlo. Y bueno,
lamentablemente, obispos malos hay, por supuesto, y lo seguirá viendo. Pero bueno, creo que es una constante guerra entre el bien y el mal, de la que la Iglesia no está ajena, y bueno, hay que seguir luchando por el bien, me parece. Mira, Cristian, los vivos en Instagram dura 1 hora. Nosotros arrancamos 23:30. ¿Qué hora es? ¿Sabes que con la pantallita esta, para que la bajo, a ver? Son las 12:12. Bueno, 15 minutitos porque ya que hablamos de tantos frentes de ataque, quiero hablar de otro. Los templarios, Mm. ¿sí? Que entraban, saqueaban, mataban. Esto es el relato, bueno, entraban, saqueaban, violaban, torturaban. ¿Qué hay de cierto? Porque ahora ya es como que, como el revisionismo histórico te dice, no, flaco, todo lo que pensabas hasta acá está todo mal. Bueno, en el caso de los templarios, ¿hay algo de cierto? ¿Hay poco de cierto o no hay nada de cierto? Lo bueno en el caso de los templarios es que incluso gente que no es, digamos, afín a la iglesia, etcétera, creo que ya el tema ha quedado bastante zanjado. Es depende de lo que uno lea. Pero digamos, algo ha quedado claro. Digamos, el tema de los templarios fue básicamente una jugada de ese rey nefasto francés. ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios, justo ahora me agarraste. No sé si era el delfín. Bueno, era un rey francés, que ahora ya me va a salir el nombre. Era una Francia que vivía en guerra y de la guerra, que constantemente necesitaba recursos, incluso ya había echado a los judíos. Francia tiene un récord muy particular. Es uno de los pocos países que echó a los judíos 3 veces. España los echó una vez, y con motivos, para mí, y a Francia no le dicen nada. En cambio, España una vez le hace un lío terrible. Bien, entonces, este rey ya había echado a los judíos y había acabado con sus riquezas. Entonces, necesitaba constantemente de dinero. Y eso está completamente probado y no necesariamente por autores ligados a mi pensamiento o al tuyo. Bien, era sabido que los templarios fueron, digamos, los primeros banqueros del mundo, por decirlo de algún modo. El papel moneda, el tema de los cheques, etcétera. O sea, los templarios se habían convertido de ser una organización, digamos, militar y religiosa, digamos, de cuidar los caminos para hacer la peregrinación de la Santa Cruzada. Bueno, se habían mostrado muy hábiles en el tema de recaudar dinero, etcétera. Y muchas veces tenían más dinero que los reyes. Bueno, ¿qué hace este rey francés? Eh, los manda a encarcelar, digamos, absolutamente a todos en un mismo día, y sobre ellos lo que lanza son las acusaciones más terribles, ¿no? Como perversión, herejía, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento había un papa que lamentablemente no era una mala persona, pero un papa muy débil de carácter, tal vez muy crédulo. No me acuerdo si era Clemente V, Clemente VI, no, Clemente VII. Bueno, eso después lo busca. Y bueno, el papa, lógicamente, porque en general el templario tenía que hacer votos, ¿no? Muchas veces hacían votos de conducta ejemplar, ¿no? Entonces el papa, lógicamente, estaba consternado por todo esto y, por supuesto, por la evidencia que tanto el rey francés como sus agentes habían elaborado, expropiando todos sus recursos. El Papa en un principio cede a esto, pero poco a poco se va dando cuenta que esto era, digamos, un artilugio del rey francés. El Papa en un momento lo que hace es disolver la orden, porque ya había tanta mala fama que se le había hecho a los templarios, que lo más probable era que nadie ya quisiera ingresar ahí. Pero bueno, la historia termina muy simple. Se demostró que fue una jugada del rey francés, y en todos los tribunales del mundo en general, bueno, por ejemplo, en Inglaterra, en España, en Italia y en varios lugares, luego de algunos años de investigaciones, terminaron declarando a todos los templarios inocentes. O sea que la gente se olvida de la parte más importante. Después del proceso que siguió, los templarios fueron rehabilitados. A ver, ignoro si puede haber habido alguno que haya hecho, no sé, alguna macana, pero el rey francés lo hizo muy bien, se quedó con todo el dinero de los templarios, y el papa lamentablemente después murió y fue el papa siguiente el que los terminó de rehabilitar. Pero fue una jugada básicamente económica, y sobre esto no hay demasiada disputa. Alguien medianamente serio ya reconoce esta realidad. Ujú. Bueno, Cristian, estuvimos hablando de
vamos a repasar. De tu libro lo tenés ahí a mano, por favor, para mostrarlo. Sí, ojo, esta es la La edición Santa española. Inquisición, Tribunal de Misericordia. Este Sí. libro, bueno, ¿dónde se puede adquirir? ¿Por Mercado Libre? Vos sabés que yo con el tema de los libros soy más colgado. Siempre, mi querido amigo Nicolás Márquez siempre me da un consejo y me dice, ustedes los nacionalistas católicos o los conservadores son muy malos para el marketing. Viste que Nicolás es muy bueno. Y yo me olvido, ¿viste? Mirá, este en Amazon está. En Amazon está. Esta en realidad es la edición española, que por error me pusieron otro nombre. Es la edición Ojo, española. estás tapando el micrófono. Esta es la edición española. Ahí. Ahora hay una nueva edición. Eh, Tengo que hacer más ejemplares, pero en Amazon está. Por lo pronto en Amazon está. En Amazon está. Y en España. Bueno. Y en España. ¿Y en España? Sí, en España fue editado el año pasado. En España tengo editado 1492 en Inquisición. Y en Brasil también me compraron los derechos para 1492 en Inquisición. Así que si son de ahí, los pueden comprar sin problema. Ahora en Bueno, México, Agustín Laje está ahí en España, ya lo tiene, lo debe tener. sí, seguro, algo lo debe tener, un capo. Bueno, y estuvimos hablando, para la gente que recién entra, de la pedofilia en la Iglesia Católica y, bueno, de los templarios, que, te digo la verdad, todavía no llegué a la parte de la carrera de historia donde toquemos ese tema, pero obviamente cuando toquemos ese tema me van a decir que no pasó así, que no fueron absueltos y que el rey francés era un capo, ¿no? Como todos lo que vienen pasando. Pero bueno, esta fue la Ojo, charla. perdón, ojo, están los archivos de los episcopados de, ¿cómo se dice? De los archivos originales, en Inglaterra, en España, en todos los lugares. O sea, están las actas originales de absolución. Así que nadie te puede decir lo contrario. Sí, bueno, a ver, de 1492 la llegada de los españoles y de la liberación también está lleno de fuentes y sin embargo te tiran cualquier fruta. Sí, olvídate. Pero bueno, para alguien serio, por lo menos. Bueno, bueno, señor Cristian Rodrigo Iturralde, muchas gracias por el tiempo seguido y nos vemos la próxima para el libro negro de Linares. Sí, Ahí, ojo que, a ver, no nos olvidemos que está el ciberpatrullaje, ya veo que terminamos todo en devoto acá, ¿eh? mirá, acá veo alguien que está escribiendo, pues, por el libro que más me han puteado en mi vida y más amigos he perdido, es por el de Perón. Justo acá dice alguien de los libros de Perón. Ese fue el libro que Ojo más, que está tapando el micrófono de nuevo. el libro que más problemas me ha traído, más amigos he perdido, más enemigos me ha generado, contrariamente, fue el libro de Perón. Acá alguien dice que hable del libro de Perón. El tema de Perón, yo creo que ese es más, creo que incluso es peor que hablar de la Inquisición, ¿viste? Vi que alguien lo puso acá. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo no. Hay dos personajes en la historia que no ataco. Ah, Uno es a Rosas y otro es a Perón. Pero no porque creo que fueron unos capos o porque sea peronista o rosista. Simplemente porque creo que hay muchos conservadores que son de descendencia peronista, pero bueno, si querés hablamos otro día de ese libro, si la persona lo pide, no hay ningún inconveniente. pero te A hago porque ver, es más light que el libro de Márquez de Perón el fetiche de las masas. no, no es más light. No es más light. ¿Es peor? Es parecido. Con Nicolás tocamos, digamos, partes distintas de Perón. No, capaz el de Nico puede dar más bronca. Pasa que el libro mío de Perón da bronca porque como yo tengo, digamos, siempre me he movido dentro de ambientes nacionalistas, donde hay mucho peronismo, entonces que alguien dentro del nacionalismo trate de farsante a Perón, para los tipos es una daga peor de que alguien que es tildado de liberal como Nicolás. El libro de Nicolás es más, por el libro de Nicolás yo empecé a escribir este libro de Perón. Es un excelente libro el de Claro. Nico. Pero bueno, te entiendo perfectamente, eso. Bueno, te voy a molestar, no sé si por el libro de Perón, porque la verdad no, No, pero sí por el libro. A ver, a mí lo que me interesa es el ataque al marxismo, al comunismo, a la izquierda, y Perón iba y venía, ¿viste? Así que te voy a molestar por el libro negro de Linadi, cuando la quieras, próxima. ¿Queda cuando quieras, prometido? cuando quieras, Bueno, ese, te siempre agradecemos enormemente, Cristian, la comunicación. Recuerden que esto va subido al canal de YouTube Eje Ezequiel Gigante Entrevista, y esto fue obviamente
en el Instagram, elgigante.ezequiel. Infinitas gracias, amigo Cristian. Ese querido, un abrazo a vos y a todos los que nos siguieron. Muchas gracias, Che. Nos vemos. Hasta luego.